Desde los años anteriores al cuatricentenario, que fue en 1963, el presbítero Nicolás Espinosa, quien era párroco de San Alejo de Boconó en ese momento, se pone en contacto con el hermano Nectario María, uno de nuestros grandes investigadores en los archivos españoles y en otras partes, y del cual se tiene una cantidad de libros sobre los momentos originarios de los pueblos, ¿no? Los momentos fundacionales o primeros tiempos de muchos pueblos de Venezuela, de ciudades y pueblos de Venezuela. Entre esos pueblos y ciudades que el hermano Nectario María, por encomienda del padre Espinosa, hizo, está Boconó. Entonces él comenzó una gran investigación en el Archivo General de Indias en Sevilla, en el cual se concentran documentos administrativos y de gestión de todo lo que fue el proceso de conquista y colonización, pues digamos así, y sobre todo de administración de lo que fue la colonia española, ¿no? En ese momento el padre, porque él era un sacerdote, el hermano Nectario María, que aunque era español, él se vinculó a Venezuela, pero especialmente, él descubrió una serie de documentos muy importantes, y entre esos documentos estaba cuando la ciudad de Trujillo, que él también hizo un libro aparte sobre la fundación de la ciudad de Trujillo, a la cual se le llama justamente la ciudad portátil, fue trasladada nuevamente. Es decir, la ciudad de Trujillo fue fundada en 1557 por Diego García de Paredes, pero inmediatamente en el sitio de Escú, que fue fundada, pero inmediatamente, no inmediatamente, al año más o menos, o 2 años, 1560, fue trasladada al Valle de Boconó. Se decidió su traslado por una serie de circunstancias hostiles que se presentaron por lógica. Era una invasión que estaban haciendo los españoles al territorio de los indígenas cuicas, y ellos se defendieron, ellos trataron de sacar a los españoles de una manera, digamos, legítima, por lo cual se vieron en la obligación de trasladar la ciudad de Trujillo a tierras más, entre comillas, más amables. Y uno de esos lugares fue el Valle de Boconó. No se sabe exactamente en qué lugar fue, se habla cerca de la Sagrada Segovia, pero probablemente la ubicación fue en este mismo sitio donde estamos ahorita, pero esos son otros temas. El asunto es que la ciudad de Trujillo comenzó a prosperar, se establecieron las encomiendas, que era un sistema de administración de la tierra, en el cual también, por causas lamentables, pues el español se adueña de todas estas tierras, se cree dueño también de los indígenas, y empiezan a encomendar, entre comillas, a ciertos colonos una cantidad de indígenas para su adoctrinamiento. Eso fue una cosa muy lamentable que podríamos conversarla en otro momento, pero en este instante toda esta gente se empezó a desarrollar, se crearon trapiches, los primeros trapiches que hubo acá en Boconó. Hay una datación de un documento de 1593 donde se hablan ya de los trapiches en Boconó, en todas estas tierras. Entonces, ¿qué pasa? Que la ciudad de Trujillo continúa su actividad, pero vuelve otra vez, ya por cuestiones de rencillas entre los gobernantes de la época, entre los conquistadores y colonos, y deciden volver a llevarse la ciudad de Trujillo. O sea, la ciudad de Trujillo comienza otra vez su recorrido. ¿Qué pasa? Que eso fue en 1563. Estamos diciendo que ya tiene 4 años la ciudad en este Valle de Boconó. Resulta que en 1563 se toma esa decisión, pero ¿qué pasa? Que hay una serie de vecinos que ya estaban arraigados acá, entre ellos Juan de Segovia, quien lidera lo que se puede decir un acto de rebeldía, dice el mismo hermano Nectario María. El hermano Nectario María después publicó un libro maravilloso que se llama Los Orígenes de Boconó, que recomendamos su lectura. Eso, explícale, ¿quién es Juan de Segovia? Claro, como un antecedente de lo que estamos hablando, del por qué es asentamiento y no fundación. Juan de Segovia fue uno de los primeros colonos que hubo en este Valle de Boconó, en la ciudad de Trujillo, mejor dicho. Él fue uno de los primeros que estuvieron acá. Él llegó de la península y formó hogar con una señora llamada Ana Ruiz de Segovia. Ellos formaron su hogar, y de hecho su hijo, Pedro de Segovia, que fue sacerdote,
fue uno de los primeros nacidos en América, digamos así, uno de los primeros colonos nacidos en América, por lo menos digo América porque sí, quizás más bien vamos a decir Venezuela, ¿no? Por lo que significa toda esta zona. Uno de los primeros colonos nacidos acá. Y él, como les decía antes, él lidera este acto de rebeldía, por lo cual deciden quedarse, simplemente no acatan las órdenes de los gobernantes de la época. Y deciden quedarse, y se dice, el hermano Nectario María analiza que de esta forma nace Boconó como una idea ya de urbanismo, ¿no? Ese documento está datado el 30 de mayo de 1563. Por esa razón, justamente cuando el hermano Nectario María descubre estos documentos, se pone en contacto con el presbítero Nicolás Espinosa, quien ya había formado la Junta Jubilar del Cuatricentenario, mejor dicho, para formar la Junta Jubilar. Y con ese dato, pues se crea esa Junta Jubilar, y por esa razón, el 30 de mayo de 1563, se conmemoran los 400 años del inicio de la configuración urbana de Boconó. No digamos que es que se creó el pueblo, que seguramente sobre las ruinas o sobre las bases de la incipiente ciudad de Trujillo. Digamos que hay documentos entre ese año 1563 y 1621 que nos muestran la presencia constante de los españoles o de los colonos españoles, y también con todas las relaciones con los indígenas, por lo cual hay lo que llaman una solución de continuidad. O sea, no hubo una interrupción en lo que significa el uso de la tierra, y seguramente la construcción de una aldea que en 1621 se formaliza como parroquia eclesiástica San Alejo de Boconó, y como pueblo de doctrina y de indios, se decía en esa época. Eso es la parte civil. Se hablan de muchos lugares en los cuales Boconó pudo haber surgido. Yo creo que la tesis más certera es esta, donde estamos ahorita en el lugar. Fíjate, se habla de la ermita de San Alejo de Boconó. Por lo menos desde 1574 hay una datación de la encomienda de Juan de Segovia que abarcaba todos estos lugares donde estamos ahorita, en el pleno centro de la ciudad. En esa época las encomiendas se construían, se obligaba, lamentablemente es la palabra, se obligaba a los indígenas a reducirse. Son palabras muy, muy terribles a la luz de hoy en día, ¿no? Pero eso eran los términos de la época, era la mentalidad de la época. Entonces se reducían a poblados muy parecidos a los españoles, y probablemente el sitio originario de la ciudad tiene que ser porque está equidistante del río. Casi siempre los pueblos estaban relativamente cerca de los ríos, esa era una norma, y lo más seguro era seguramente la topografía era diferente. Acuérdense que la cuestión va cambiando, la cuestión geográfica va cambiando, la cuestión geológica, mejor dicho. Entonces probablemente se dice que Pueblo Nuevo, hay personas que dicen que es cerca donde está el actual terminal, otros dicen que es en la Vega Abajo, donde está una capilla de la Asunción, pero no sé hasta qué punto eso sea cierto. La tesis más valedera es que el poblado se inició donde estamos ahorita. Como les dije, cada encomienda, como las encomiendas eran para adoctrinar a los indígenas, tenían ermitas, ¿no? Hay varias encomiendas, yo después se las enumeraría con más criterio para no traicionar la memoria, ¿verdad? Pero la más conocida fue la encomienda de Juan de Segovia, cuya ermita es un tipo de templo muy, muy específico, ¿verdad? Como una capilla, digamos de esa manera, y esa estaba bajo la advocación de San Alejo de Boconó. Incluso es bueno señalar, para que también lo divulgue bastante, que San Alejo, la parroquia de San Alejo es la única en Venezuela con ese nombre. No existe otra parroquia, por lo menos hasta donde nosotros hemos investigado, incluso hemos preguntado a las autoridades eclesiásticas a nivel nacional, a la conferencia episcopal, etc. Y realmente no existe otra parroquia con ese nombre, de San Alejo. Entonces, digamos que la ermita, que después en 1621 se transformó en iglesia parroquial, es la más antigua, pues, desde el punto de vista de lo que es la advocación o el patronazgo, mejor dicho. La palabra es patronazgo.
el San Alejo como patrono de Boconó es el más antiguo, ¿no? Claro, por supuesto. Hay un Boconó del Táchira en la zona panamericana y también existe San Genaro de Boconó, que hoy en día se llama Boconoíto. Es más, mucho en los documentos antiguos aparece Boconó y dice Trujillo, pero cuando yo voy a mirar esos documentos, es lo que están allá en Portuguesa, creo que pertenece a Boconoíto, ¿no? Es un pueblo antiguo, pero no tan antiguo como el nuestro. Y sí, claro, hay varias, digamos, topónimos con el nombre de Boconó, por supuesto. Bueno, ya vamos a trasladarnos siglos entonces. Desde los, ¿cómo se llama? En momentos iniciales de Boconó, desde el siglo XVI para acá, hay muy pocos documentos, ¿verdad? Estamos intentando localizar documentos para hacer un poco más la vida, conocer un poco más la vida de cómo era Boconó. Era un pueblo pequeñito, no creamos que Boconó es como hoy en día es. A partir justamente de la segunda mitad del siglo XIX, pasando 200 años de un solo plumazo, comienza a prosperar Boconó con el cultivo del café. Comienza a generarse toda una dinámica comercial, sociocultural y de proyección con el café, con motivo del café. En ese instante comienza a llegar, por una serie de políticas nacionales también, comienzan a llegar sobre todo muchos italianos. Aquí llegaron también de otras nacionalidades, pero principalmente italianos, familias que todavía existen, se arraigaron profundamente a la tierra boconesa, se enlazaron con familias ya desde que existían acá, y los italianos dan, digamos, como un aire diferente a Boconó. Traen una serie de elementos que no conocíamos, eran comerciantes prósperos y también contribuyeron mucho con lo que significa el desarrollo de Boconó, no solamente en lo económico, sino en lo cultural, en lo educativo. Ellos traían sus ideas, ¿verdad? Sus ideas europeas y las implementaron acá con mucho éxito, de paso. Aquí se crearon pequeñas empresas, por ejemplo, de pasta o de, ¿cómo se llama eso? De encurtidos, de cosas así, ¿no? Y se dedicaron bastante al comercio del café, sobre todo el desarrollo de las grandes haciendas que hubo y que hay todavía, y en comunión con muchas casas de comercio, por ejemplo, de Maracaibo, de Caracas y otros lugares. Sí, dependiendo del estatus social, porque eso siempre es así. Y en esa época había mucha formalidad al vestir, sobre todo la gente tenía su vestimenta de diario, ¿no? Y también tenía las vestimentas para las grandes ocasiones y sobre todo para ir a misa los domingos. A la misa siempre se iba muy bien vestido o medianamente bien vestido donde podía, ¿no? Y bueno, era como dices tú, estamos hablando de lo que podemos conocer desde la fotografía. La fotografía básicamente llegó a Boconó como en el último cuarto del siglo XIX, el último cuarto del siglo XIX más o menos. Hay una fotografía aparentemente que es de 1870, donde se ve el puente, un puente muy rudimentario. Era un puente para bestias, ¿no? Para caballos y mulas y bueno, y pedestre, ¿no? Para que la gente pasara. No era un puente, por suerte no existían los carros, nada de eso. Entonces, ahí hay motivos. Todo el mundo, los hombres usaban sombreros, las mujeres tenían unas vestimentas dependiendo de la época y del estatus, como les dije. Esos vestidos que uno ve en las fotografías antiguas del siglo XIX y siglo XX, por ejemplo, la época gomecista. Hay muchos testimonios fotográficos, incluso de acá. En las crónicas del Boconó de ayer y en la colección de Amadeo León podemos ver muchos ejemplos, bastantes ejemplos de lo que era el vestir de la época. Se notaba mucho, por ejemplo, en las fotografías de procesiones de los santos, que había mucha gente del campo. Boconó era un pueblo básicamente rural, todavía lo sigue siendo de muchas maneras. Es una ciudad pequeña, muy rural todavía. Hay muchos elementos de la cultura campesina, que es la que debemos rescatar bastante. Y ahí se aprecia justamente la gente, los hombres con su paltó, con su liquiliqui, las mujeres con sus vestidos largos, con sus plinejas algunas,
sombreros, los hombres con sombrero y las mujeres con algún tipo de, las pañoletas en las misas, ¿no? Los mantos, se llama eso, la mantilla. Bueno, claro, eso es un proceso relativamente moderno. Desde el siglo XIX se comenzó a hacer, digamos, una organización territorial de Venezuela en general. Y Boconó no escapó a eso. Boconó formó parte de uno de los municipios o distritos que conformaron el estado de Trujillo, uno de los 7 distritos que por más de 100 y tantos años se conservó. Y dentro de ese distrito había municipios, no eran parroquias sino municipios, que están las clásicas, que si Niquitao, Mosquey, San Miguel, Burusay, ¿no? Las Mesitas, Tostós, no eran tantos, incluso estaba Campo Elías. Campo Elías formó parte del municipio de Boconó, del distrito de Boconó en ese momento. En 1989, 1988, 89 más o menos, se hizo una nueva división político-territorial mediante la cual, mejor dicho, los distritos pasaron a ser municipios y los que antes eran municipios pasaron a ser parroquias. En ese instante se crean 10 parroquias, pero en 1996 hay una nueva reforma y se crean totalmente las 12 parroquias que actualmente conocemos. La parroquia del Carmen, que era la parroquia más grande en territorio, se subdividió para que se crearan las parroquias de Mosquey, Vega de Guaramacal y Guaramacal, aparte de la del Carmen, ¿no? Entonces, de ser la más grande, convirtió en una de las más pequeñas, pero sigue siendo la más poblada. La parroquia del Carmen actualmente es la parroquia más poblada de Boconó. Es el sector en el que vive mucha gente, mucho más que en las otras parroquias. Como no, excelente pregunta. Nosotros tenemos aquí en la oficina una línea de investigación que se llama Evolución del Poder Público Municipal. Es una historia de los inicios, mejor dicho, de Boconó, especialmente desde 1621, cuando se crea, digamos así, el primer cabildo, porque es una parroquia civil que también se crea a la par de la parroquia eclesiástica. En 1777, con el obispo Mariano Martí, un extraordinario personaje que hubo en Venezuela, cuya digamos, virtud estuvo en que él hizo una gran visita a todos los vastos territorios de la diócesis de Venezuela, a los cuales pertenecía Boconó, pertenecía a Boconó en ese instante, y en cada lugar, por todo su recorrido, él hace una detallada descripción de todos los elementos de la geografía, de la economía, de las personas que viven acá, de cómo estaba, justamente lo que estás preguntando, cómo estaban conformados los gobiernos parroquiales o de cabildo. Entonces decía que Boconó era un pueblo de indios, decía él en ese momento, que había un cabildo de indios. O sea, el cabildo es el antecesor o un sinónimo a lo que es actualmente Consejo Municipal. Posteriormente, siglo XIX, en 1811 hay un acontecimiento muy importante, que es que Boconó se adhiere al 5 de julio de 1811, cuando se hace la firma de la independencia, la actual independencia, y el 15 de diciembre de ese mismo año llega la noticia que Boconó está de jefe civil o de teniente de gobernador, según la usanza española, un personaje que se llamó Miguel Uzcategui, quien inmediatamente hace una proclama y crea el primer cabildo republicano de Boconó. Lamentablemente eso por los avatares de la guerra, eso no perduró mucho, aun cuando siguió Boconó siendo un cabildo. Y después de la independencia y en el marco de toda esa gran política de organización del territorio nacional, Boconó se convierte primero en un cantón, que era una especie de lo que hoy día son distritos o municipios. Un cantón, de cantón pasó de distrito y de distrito pasó a municipio, pero antes de eso, todo eso estaba gobernado por lo que se llama actualmente Consejo Municipal, que tenía un presidente. El presidente del Consejo Municipal fungía siempre como actualmente un alcalde. No existía división de poderes, solamente existía el Consejo Municipal, quien gobernaba al distrito o al municipio o al cantón. Básicamente es eso. Actualmente, desde 1990, como les dije antes, 89-90, con las nuevas leyes, se comenzó el poder municipal a compartir. Se deja el Consejo Municipal para la cuestión legislativa, para el asunto de las leyes, para la formulación y respeto a las leyes, y la alcaldía o el alcalde, con el alcalde a la cabeza, mejor dicho,
se convierte en el factor ejecutivo para tomar las decisiones de administración y de ejecución de obra. Bueno, ese es un tema muy bonito, muy interesante y está lleno de mucha desconocimiento tal vez. Y sobre ese desconocimiento se crean muchas historias, muchas consejas, muchas leyendas incluso, ¿no? Perpetuo Clavo se considera una familia misteriosa aquí en Boconó, ¿verdad? Ellos provienen de Tostós y conseguimos sus orígenes canarios. El tatarabuelo de don Perpetuo era canario. Era un comerciante que llegó al centro del país vía Carache y desde Carache no él, sino su hijo Juan se estableció por diversas razones que todavía no hemos conocido, pero suponemos comerciales y por otros intereses, en la zona de Tostós. Ese Juan se casa con una señora de Tostós o de Boconó, pero igual había mucha relación. Y empieza a tener sus hijas, y una de sus hijas, un hijo, perdón, una de cuyas hijas es la mamá de don Perpetuo, que se llamaba Felicia. Entonces hay toda una historia, decían que Perpetuo no tenía dinero. No, él era literalmente un heredero. Él, como su abuelo no tuvo hijos varones, prácticamente lo crió como su hijo. Y el apellido se transmitió porque el papá de don Perpetuo sabemos quién es, pero nunca le pudo dar el apellido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que él seguramente de joven, don Perpetuo, se convirtió en un sagaz comerciante y administrador, y él es una herencia de los canarios. Los canarios llegaron a Venezuela como pulperos y comerciantes y se trasladaban por todo el país. Yo supongo que es eso. Y él fue el administrador de los bienes de su abuelo. Incluso él era el representante cuando hubo la partición de los bienes. Tenemos el documento de eso. Los bienes del abuelo se reparten entre sus 4 hijas y curiosamente Perpetuo es heredero también, aun cuando era nieto. Él hereda una pequeña parte. Él posteriormente comienza a comprar las otras partes de las tías de la mamá. La mamá es la que tuvo mayor, digamos, derecho con el papá, ¿no? Y se hace de una fortuna inmensa. Tan es así que él logra casarse con una de las jóvenes trujillanas de la alta sociedad trujillana, nieta del prócer Cruz Carrillo, y quien resultó ser su prima. Entonces hay toda una serie de elementos muy interesantes ahí. Don Perpetuo, yo estoy seguro que él tuvo una educación muy importante. Él se educó. Él tiene que haberle dado una educación muy interesante. Yo supongo también, son suposiciones porque estamos en pleno proceso de certificar todo esto, con documentos, que su padre, que era una persona extremadamente rica, un comerciante que vivió en Mérida en sus últimos años, era próspero. Yo supongo que él le dejaría alguna herencia. Esa es una suposición que yo hago. Pero más allá de eso, él logró una fortuna y decide comprar todas esas tierras no todas las tierras eran de ese general, al general Santana Saavedra, un político de la época que tuvo una gran figuración, que él era de San Miguel y tenía gran parte de propiedad de los terrenos que actualmente son el Barzalito. Todo el área donde está el Trapiche de los Clavos, y quizás más de la mitad de todos esos terrenos del Barzalito eran del general Santana Saavedra. Él le compra todas esas propiedades a él y a otras personas que también tenían propiedades, y no solamente era Santana Saavedra. Hay toda una leyenda que dice que supuestamente él le cambió todas esas tierras por un par de mulas, que él era resentido porque el general Santana Saavedra no le quiso fiar en su pulpería. Todas son historias que al final están comprobadas que son mitos, que seguramente hubo una rivalidad entre ellos, puede ser. Y yo pienso, eso es también una cosa que estamos empezando a dilucidar. Yo pienso que lo de las mulas y todo eso no es descabellado, en el sentido de que probablemente Perpetuo Clavo también criaba mulas para arreos. En esa época ese era el transporte principal en esta montaña. Y estoy seguro que con Perpetuo, que tenía tanto que sacar de acá, tenía bastantes mulas o tenía una cuadra de eso para poder trasladar todos estos productos, sobre todo el café y la panela y todo lo demás, más o menos. Entonces, ellos fueron una familia quizás muy ilustrada. Él envía a sus hijos a estudiar fuera de acá de Boconó,
en principio a Trujillo, al Colegio Federal. Allá existían los tíos de esos muchachos que eran de la sociedad allá de Trujillo, y se forman, sobre todo uno de ellos, en los idiomas. Hemos conseguido documentos que están escritos, manuscritos por ellos con una letra hermosísima, en diversos idiomas. Tenemos muchos testimonios de ellos, y claro, ellos por alguna razón se aislaron, ¿verdad?, de la sociedad. Quizás había complejos, quizás era un asunto de ver al otro por encima, porque eso se estila, y todavía hay personas que lo hacen, lamentablemente. Ellos quizás tenían un complejo de superioridad muy grande, eran los más ricos que vivían acá. Ellos solamente se vinculaban con familias también como ellos, como los Pinos, los Gabaldón, una serie de familias que habían creado una especie de élite social aquí en Boconó. Y bueno, básicamente eso. Perfecto, está bien, gracias por ese... Sí, Boconó no solamente es el motivo, como dices tú, del aniversario. Boconó es uno de los pueblos y uno de los municipios con una gran riqueza que se pierde de vista en todo sentido. La biodiversidad es extraordinaria, tenemos potencialidades en la economía espectaculares que pudiéramos desarrollar mejor, en el turismo, ¿no?, por ejemplo. Y sobre la base del turismo, pues posee un patrimonio cultural demasiado rico también, diverso, expresivo. Y hay muchos valores que se están perdiendo, no perdiendo, se están como difuminando más bien, o se están ahí dejando de lado. Pero todavía hay oportunidad, sobre todo con la juventud. Hay toda una serie de amenazas que tiene Boconó ahorita, como todo el país seguramente, por lo económico, por lo social, por todas las problemáticas que estamos viviendo. La tecnología, ¿no? En parte la tecnología, sí, que la deberíamos aprovechar, y es contraproducente. Pero el asunto es organizarnos más y de verdad, como dices tú, intentar darle mucho más cariño a Boconó, conocer Boconó. Todavía no conocemos Boconó, la mayoría de la gente no conoce su pueblo o sus campos, sus parroquias. A mí me falta mucho por conocer Boconó. Interactuar con la gente de los campos, mirar sus necesidades y valorar todas las cosas extraordinarias que tienen también. Y bueno, ojalá hubiese más unión, ¿verdad? Hubiese más interés en propagar las conductas positivas y las virtudes que no solamente están en el pasado, que debemos empezar a agarrarnos de ese pasado glorioso que hemos tenido, pero que no fraccionarlo, no fracturarlo. Yo creo que uno de los objetivos que uno tiene, junto con muchísima gente, por ejemplo tú mismo, los medios de comunicación y muchas instituciones, es el incentivar y buscar la manera de conectar con la juventud. Hay una serie de jóvenes muy interesantes ahorita que tienen ese interés, pero de repente no saben cómo hacerlo o no saben cómo conectarse verdaderamente. Entonces hay una especie de divorcio entre las generaciones antiguas y las actuales, y debemos evitar eso sobre todo. La educación también tiene que proyectarse de una manera, pero tiene que también haber un decidido apoyo institucional, de todo tipo de instituciones, no solamente las gubernamentales, sino todas las instituciones, las educativas, las deportivas, las culturales, de todo tipo de instituciones que proyecten a Boconó no de sus intereses particulares como instituciones, sino como una forma más bien de proyectarlo en unión, en comunión, y de buscar los intereses comunes para poder entender que Boconó va mucho más allá de un aniversario. Eso es lo que yo considero que pudiera decirse, entre muchas cosas más.